donde hay todo el atrezo, donde hay todas las cuerdas, y ahí es donde siempre notaban pasos, ruidos, ocurrían cosas, se apagaban y encendían las luces sin que el técnico de las luces pudiera buscarle una explicación. Decían y seguían diciendo los trabajadores del hotel, o sea, de ese teatro, que aún seguían escuchando su voz saliendo de su camerino, como si estuviera entonando aún alguna de las canciones que ella ensayaba horas antes de la función. Decían que escuchaban sus pasos, que había días en los que estaba especialmente revuelta incluso y parecía que golpeaba con fuerza a la puerta de ese camerino. Algunos actores incluso pidieron otro camerino que no fuera aquel. Buenas noches, amigos. Quizá muchos hayáis oído hablar del tiempo de gloria del software español, como suena, de la época dorada de los programadores de nuestro país. Seguro que los más jóvenes ya no recordáis aquel periodo. Estamos hablando de mediados de los años 80. En España surgen varias compañías que tienen triunfos brutales. Se convierte nuestro país entonces en el segundo productor de videojuegos de Europa. ¿Qué tiene que ver esto con Milenio 3 y con los temas que hoy vamos a abordar? Pues bastante. Por lo menos en esta historia que se convirtió en leyenda urbana. Por eso la vamos a contar con el típico formato de estos cuentos populares modernos. Pero algunos aseguran que ocurrió así realmente. Precisamente a mediados de la época, de 1985 a 1987, se produce una gran explosión, un boom. ¿Recordáis los viejos ordenadores? Algunas veces aquí, junto a Santiago Camacho, entre risas y un poco de lágrima nostálgica, hemos evocado a los Amstrad, los Commodore, los Spectrum y aquellos viejos juegos. Muchos de ellos, repito, hechos por, ojo, que es un tema interesantísimo, de emprendedores que seguro que le gustaría mucho conocer por dentro a personas con el ímpetu de Javier Sierra, personas que en el instituto se juntaban y hacían empresas, personas que sin más formación que una serie de cursos y muchísimas horas quitadas y robadas a la noche, se lanzaban a hacer casi prototipos. Eran sí los Bill Gates o los Steve Jobs españoles. Algunos dicen que enloquecieron por una gran cantidad de dinero. Otros vieron cómo todo su imperio, todo su mundo, todos sus sueños se venían un poco abajo con la llegada de lo que hoy disfrutamos con estos sistemas globalizados informáticos. Pero desde el año 83, se dice pronto, hasta prácticamente el año 90, hubo esa edad de oro. Y dentro de esa edad de oro, algunos extraños acontecimientos. En algunas ciudades del sur de España, por ejemplo, hubo una buena hornada de programadores que hicieron grandes videojuegos, algunos incluso conversacionales, y algunos tenían que ver con el misterio. Dicen que uno de los más grandes tenía una extraña inclinación por el esoterismo y el ocultismo. Eran tiempos donde las grandes compañías y distribuidoras poco menos que se los disputaban. Eran muchachos que poco antes estaban en el colegio, en el instituto, en los pequeños clubs donde se intercambiaban viejas cintas. ¿Recordáis algunos aquel sonido del pi cargándose en un viejo cassette conectado a un monitor de televisión? Bueno, pues cuenta la leyenda que uno de estos chicos, quizá el más talentoso o uno de los más geniales, se metió al mismo tiempo, y solía ocurrir, en los temas esotéricos, y como es normal, encontró algunos métodos de contacto o de visualización con los muertos, o visualización del otro lado, se podría decir mucho mejor. Siempre hay esa obsesión, desde lo más remoto, desde los egipcios, desde los griegos, etruscos, romanos, una especie de oráculo. Pero no para saber el futuro, sino para hablar con el otro lado, para visualizar. Y se contaba en los años 80, y quizá algunos lo hayáis escuchado, de algún amigo de un amigo, que había que hacer algo en casa, algo con un espejo. Había que poner unas velas, había que sentarse, posiblemente en la habitación más alejada de la casa o más insonorizada. Era importante aquello de escuchar el silencio. Y claro, estas recomendaciones impresionaban a muchos y la inmensa mayoría no aceptaban el juego, se retiraban a tiempo. Pero hay que imaginar a aquel muchacho joven con dinero en el bolsillo, con ese éxito prematuro y dispuesto a, cuenta la leyenda, repito, traducir todo ese mundo, esas experiencias, a un videojuego como nunca antes se había hecho en nuestro país, con rudimentarios medios,
para lo que ya acostumbramos, pero el objetivo era, a través de la pantalla del ordenador, de aquellos viejos ordenadores, ser un poco el espejo que mira hacia el otro lado. Total, nos cuenta el relato común que aquel hombre joven dispuso todo durante varias noches y hizo una experiencia parecida a lo que llaman hoy, curiosamente, algunos psicólogos y psiquiatras psicomanteum, algo que íbamos a estudiar a fondo, que es sorprendente y que ha emergido de nuevo en nuestras vidas casi de forma casual. Hacia el año 87-88, este chico hace la experiencia de ponerse con la mínima ropa, es lo que aconsejaban, y con unas velas detrás del cuerpo, alumbrando tenuemente la estancia. Cuentan que a los 7-8 minutos, eso decía también la leyenda, en la superficie pulida y reflectante del espejo abierto, el espejo grande, el espejo que solía ser de aquellos armarios inmensos del cuarto de nuestros padres, cuentan que iba apareciendo algo, o que nuestra mirada iba perdiendo fulgor, se iba desvaneciendo, iban apareciendo, según las lógicas científicas, las primeras alucinaciones. Pero como todo en este mundo es muy onírico y muy extraño, dicen, aseguran, que este chico llegó a confesar a los más allegados, antes del último acto, que nítidamente, tan nítido que parecía más real que su propia imagen en el espejo, cerca de su hombro, pequeña como si no estuviese a escala, sino escondida en algún lugar como el retazo de un cuadro vivo, aparecía la cara, el rostro de un anciano, y que siempre aparecía de la misma forma, como una pequeña pintura negra, como una cara redondeada, con nariz protuberante y sonrisa, una sonrisa casi maléfica. Él lo identificó, creyó identificarlo, cuenta la leyenda, repito, como un viejo morador de esa casa antigua, en la que aún vivía con sus padres. Durante 3 noches por lo menos, las experiencias delante del espejo con las velas y una serie de palabras que desde luego ya no conocemos, como invocación colectiva que se iba pasando de unos a otros, surtieron su efecto. La última noticia, y apareció en un breve apenas en los periódicos de provincias, es que un joven emprendedor, un joven creador de videojuegos español, se había lanzado desde una ventana, desde el último piso, desde la azotea. Había subido como un zombi y se había tirado al vacío, con una cara de pánico terrible porque 2 vecinos lo vieron caer desde las alturas y estamparse contra el suelo. Una cara de pánico que no parecía la propia de alguien que simplemente está queriendo poner fin a su vida, sino de alguien que es empujado, de alguien que tiene un miedo horrible a algo más allá de la muerte. Algunos titulares que nos van a sorprender. 2012, la histeria ya está aquí, eso está claro. Estamos preparando ese especial que saldrá no este domingo sino el próximo, sobre el fin del mundo. Es un tema que a mí me espanta en general, pero que yo creo que puede quedar con los mimbres que estamos elaborando interesante, para aprender cosas nuevas. Simplemente aprender ya es un lujo. ¿Qué está pasando en el mundo para que nos demos cuenta? Pues mira, ya lo apuntábamos en ese breve, los preppers o preparacionistas. Es un movimiento que no es de ahora, no es porque se produzca el fin del mundo maya. Lleva desde los años 60 más o menos, y siempre que hay grandes catástrofes pues se une todavía más gente a ellos. Han construido durante años búnkers para las posibles guerras tanto biológicas como nucleares que pueda haber, pero ahora más que nunca se están preparando con alimentos, con armas, por si hay un caos social por ese fin del mundo maya. Dicen que puede haber gente que crea que el fin del mundo está muy cerca ese día, o que por alguna señal que se produzca en el cielo, cualquier cosa, o por las llamaradas solares, que se produzca el pánico. Entonces ellos tienen una verdadera red de medios de comunicación para, desde sus diferentes lugares, pues emitir cómo nos tenemos que preparar ante las diversas crisis por si viene el fin del mundo. Pero esas crisis pueden ser de todo tipo. Se ha dicho que un asteroide se puede estrellar contra la Tierra, el planeta Nibiru. Bueno, en Kansas hay un búnker donde un preparacionista está todos los días emitiendo un programa de radio y está diciendo lo que hay que tener en las casas, cómo hay que utilizar las armas en caso de que pueda haber un caos social. También tienen diversos búnkers, más de 100, preparados para todos aquellos que quieran asistir, sobre todo si son familias de preparacionistas. Y también está en plan haciendo... película del apocalipsis de Estados Unidos, vamos. Totalmente. Y National Geographic está haciendo y lleva emitiendo ya varias semanas un programa
con diversas personas que están viviendo ya en esos búnkers y que tienen preparado todo para el día del juicio final, para el día del fin del mundo, para el apocalipsis. Con lo cual, hay verdadera expectación, porque son muchos. Este movimiento tiene más de 3 millones de seguidores solo en Estados Unidos, que es una cosa que hay que tener ya en cuenta. Además, cuando ocurrió lo de las Torres Gemelas, el 11S, empezaron a armarse porque tienen miedo a una guerra terrorista y dicen que ellos quieren estar preparados y que tendrán esos refugios para sobrevivir. O sea, que habrá que estar atentos a estos grupos que siempre han sido un clásico, ¿verdad, Santiago? En Estados Unidos siempre se ha hablado en diferentes crisis, ahora pues aprovechan una más, pero es gente, aunque sea muy brevemente, que siempre ve que el final está a punto de llegar, siempre con la vista puesta en el final más que en el principio, ¿no? Sí, de hecho, yo creo que el movimiento nace con la Guerra Fría. De hecho, tiene bastante de marketing. Muchas veces no somos conscientes de hasta qué punto el marketing controla nuestras vidas. Durante la Guerra Fría hubo diferentes empresas promotoras, diferentes constructores, que se hicieron literalmente de oro publicitando en revistas y vendiendo a precios bastante caros refugios atómicos y básicamente pues mentalizando entre comillas a la población del peligro que se les venía encima. Esa mentalidad pasada la Guerra Fría se mantuvo, la gente tenía sus búnkers ya hechos y de hecho pues y no pasaba nada realmente y además curiosamente se fue polarizando políticamente mucho. Los preppers suelen ser en general gente de extrema derecha, de la extrema derecha americana, que tiene muy poco que ver con la extrema derecha europea, tiene unas particularidades muy suyas. Sobre todo defienden el derecho a tener armas a toda costa, la no intervención del gobierno federal en ninguno de sus asuntos, Las etcétera, fotografías dan miedo, Santi. Sí, si sí. tú ves algunas fotografías de yo los he visto en directo, o sea que peor todavía. Es que están cargados hasta los dientes de armas, Entonces los has visto en directo. Sí, de hecho, mira, West Virginia, que estuvimos hace relativamente poco, es uno de los estados donde el movimiento tiene más seguidores. Es un estado muy rural, un estado republicano a machamartillo, el eje de lo que se denomina el cinturón de la Biblia, la zona más conservadora de los Estados Unidos, y de hecho los podías notar porque pasabas por las granjas y veías las banderas. Hay una bandera muy característica que es la de la serpiente de cascabel, que tiene una leyenda abajo que dice "no me amenaces", que ese "no me amenaces" es básicamente la señal de que seas del gobierno federal, seas un intruso o seas lo que seas, te van a recibir a tiros. Y de esas banderitas, Marcos Macarro y yo vimos muchas en esas carreteras. Más noticias curiosas que están llegando. Pues mira, también hay un chino que ha creado un arca de Noé. Se ha hablado mucho de este hombre. Pues ha creado un arca de Noé de 52 metros de eslora, me parece que eran, enorme, además en una ciudad de las más alejadas del mar. O sea, porque él prevé que va a haber un tsunami, un cataclismo, que va a ser el agua el que arrase todo, y entonces los que se suban en ese gran arca son los únicos que se salvarán. Luego también estaba aquel chino que había hecho las bolas, Ese era el que genial. esas eran individuales, unas bolas de Arcas hierro. de Noé individuales y el tío se tiraba por el terraplén. No, era increíble. Sí, porque además pesan un montón. Son como bolas de los bolos gigantescas, donde cabe una persona, donde tiene comida para un cierto tiempo, donde tiene también máscaras de gas, está preparado, puede ver lo que pasa afuera sin que a él le ocurra nada. Pero ¿cómo podía hacer ver a sus seguidores, que ya ha vendido unas cuantas bolas de estas, que ese arca, entre comillas, iba a sobrevivir a todo tipo de golpes? Bueno, pues subió una de esas bolas con él dentro en una grúa y la dejó caer, como bien decías, por un terraplén, no sé si eran 20 metros, y no pasaba nada. O sea, que son bolas ajenas a la ley de la gravedad, y al chino dentro de la bola no le pasa nada. No, al que va dentro no le pasa absolutamente nada, pero ya hay... Sí, ya en el Ararat no tienes el arca de Noé, pero te puedes ir a China. Claro. Y verla. Bueno, también copiamos cosas de los antiguos. ¿Os acordáis de las ciudades turcas que están excavadas bajo tierra? En Capadocia. Allí? En Capadocia, eso es. Derinkuyu. Y Kaimaki. Ahí está. En Kansas, en Estados Unidos, un empresario compró un silo que tenía 53 metros excavados hacia abajo, subterráneos, y lo que ha dicho muy bien, yo compro este silo y que creo una ciudad entera de superlujo para 70 millonarios. Lo ha vendido absolutamente todo.
esa ciudad tiene piscinas climatizadas, tiene todo tipo de películas para aguantar años y años. O sea, es, bueno, por supuesto, los mejores muebles. Una ciudad donde 70 millonarios se van a alojar el día 21 de diciembre por si acaso pasa algo. Pero es como una especie de frivolidad, ¿realmente lo creen? Suena un poco extraño. No lo sé, esto, pero ¿no? han pagado una pasta. Hay una mezcla extraña, ¿no?, entre los que sí creen que puede haber un apocalipsis y otros que utilizan esto, yo creo, casi como esnovismo o como cuestión de eso, precisamente de gente de mucho dinero que no tiene otra forma de divertir. Hay otras cosas que no son búnkers, sino son lugares elegidos. Ajá. Sitios donde hay que ir para que el fin del mundo no te pille o para que te puedas salvar. Por cierto, uno que está viendo muchos problemas y no es tontería es Bugarach, ¿eh? Sí, Con la tontería Bugarach. del fin del mundo y tal. ¿Qué pasa? En Bugarach lo que han hecho... Francia, ¿no? Sí, en que Francia. No sé por qué se relaciona con el fin del mundo y el 2012, de alguna forma. Pues porque tiene el monte que le da nombre al pueblo, el monte Bugarach, que dicen que es un monte mágico, que tiene mucha fuerza. Yo lo he escalado, el monte Bugarach. Y es una zona, está muy cerca de Rennes-le-Château, que hemos hablado muchas veces en este programa de ese lugar, relacionado con María Magdalena, los cátaros y todo esto. ¿no? No es el que está enfrente justo de Rennes-le-Château, uno que hay... No, ese es el monte Cardú, el que tú dices sí, es el monte Cardú. verdad. El monte Bugarach está un poquito más alejado, es una montaña muy impresionante porque incluso estando dentro de los Pirineos está como apartada del resto de las montañas, no forma parte de ninguna cadena. Recuerda vagamente a Montserrat, o sea, así con este tipo de formaciones rocosas, y es la montaña, y esto sí que es muy curioso, en la que se dice que Julio Verne se inspiró para escribir Viaje al centro de la Tierra. Él nunca fue a Islandia, al volcán Sneffels, que es el que aparece en su novela, sino que en realidad estuvo en ese Pues lugar. algo han debido sacar de ahí, porque dicen que las naves que van a salvar a los que estén en Bugarach el día 21 van a salir precisamente de ese monte. ¿Y qué problema hay? Entonces, ¿ya ha habido problemas? ¿El alcalde ya estaba harto? El problema es que hay muchísima gente que cada vez que se acerca más esa fecha, el 21 de diciembre, está acudiendo más gente, hasta tal punto que las fuerzas de seguridad creen que puede alucinante. haber problemas, con lo cual que han dicho que van a acordonar el monte para que absolutamente nadie entre el día 19 y 21 de diciembre, ambos incluidos, pueda subir a ese monte. ¿Y lugares elegidos, aunque sea brevísimamente, para que sean San Pedro de Atacama. ¿Ah, sí? San Pedro de Atacama, el pueblecito, que es nada, en medio del desierto, ¿te acuerdas que pasamos? Es un pueblecito muy pobre, pues que es un lugar con mucha energía positiva y que allí la gente que vaya, bueno, no dan abasto porque están haciendo de esas pequeñas casas que había, están alquilando lonas, están alquilando carpas, porque se cree que van a ir cientos, decenas de miles de personas, porque además dicen que el cielo más limpio de todo el planeta Tierra es ese. Sí, eso seguro. Ahí tenemos, uno de los el más grande, ¿no? Observatorio astronómico está muy uno de los más allí. importantes. Pero ¿qué ocurre? Que yo no entiendo. ¿Quién dice que en Bugarach pasa lo del 2012 y va la gente? ¿Quién dice lo de Atacama y va la gente? Desde luego, yo no sé si, como dice Santi, hay mucho de marketing, en de Turquía, redes también, sociales. Una localidad, Sirince. También elegida. También esta es más elegida. menos famosa. Bueno, allí se va a aparecer hasta Jesucristo. Bueno, seguiremos informando porque esto es un delirio de verdad sin precedentes, en mi opinión. Milenio 3. Detrás del misterio. En busca de una respuesta. Cadena SER. Hay muchas personas que piensan en un fin del mundo como con una catástrofe, que miedo el 2012, qué va a pasar, qué va a ocurrir, lo dijo Nostradamus, viene un asteroide. No se dan cuenta que el peor fin del mundo es el que cada uno de nosotros podemos llevar dentro, ¿no? La degradación absoluta, ojo, no tiene tanto delito si uno no tiene posibilidades de desarrollo. Si uno nacido tiene delito, porque hay gente que sale, pero en un estado de absoluta pobreza moral a su alrededor, no sé cómo decirlo, sin recursos de nada, lo tiene muy difícil para salir. Pero ahora que cada individuo del mundo occidental, no todo el mundo, por desgracia, tiene posibilidades, ¿no? O bastantes posibilidades, por lo menos de instruirse, parece que, claro, es más fácil la degradación. Yo no entiendo esa capacidad, por ejemplo, de reírse del mal ajeno, es que nunca lo he entendido. Y me pueden llamar, no sé si puritano o qué pasado de moda estás. No acabo de entenderlo. Con una herramienta tan prodigiosa. ¿Por qué es noticia? Porque esta semana coincidían los dos informes. Es curioso. Ese que habla de la bomba de relojería que suponen los contenidos degradantes en mentes que lo saben los neurofisiólogos, no yo, oiga, de cómo se prepara el cerebro y para qué está el cerebro. Muchos de los miedos, muchos de los traumas, muchos asesinos en serie. Luego se ha sabido
que por supuesto que son culpables y son gente malvada, pero que en su infancia habían sufrido impactos durísimos de cosas. Rápidamente, Javier, esta investigación empieza conectando con el grupo EPTA. Sí, esta investigación empieza, aparecen una serie de casualidades. Para empezar, ese programa de Cuarto Milenio dedicado al teatro liceo despierta la curiosidad de algunas personas, de algunos trabajadores de teatros de España, que nos envían algunas informaciones y en ocasiones coincidentes entre sí, hablando de los mismos teatros de la capital de Madrid. Algunos, como decía al principio, que nos pillan muy cerca. Teatros marcados un poco donde a lo largo del tiempo los operarios, actores... Sí, han vivido las mismas cosas y en ocasiones sin saberlas entre ellos. Y era cuando se abrían y contaban sus propias experiencias, cuando se daban cuenta de que no eran los únicos. En este caso, hablando con Paloma Navarrete en un viaje de tren del que llegábamos prácticamente hace unas horas, ella me decía que precisamente esta semana, antes de viajar con nosotros, ellos, el grupo EPTA, había estado trabajando también en el interior de un importante teatro de la capital de Madrid, del centro, y habían obtenido resultados muy sorprendentes. Así que inmediatamente nos hemos puesto en contacto con Sol Blanco Soler, la persona que también estuvo allí, y de forma excepcional, porque ya sabes que guardan muy reservadamente sus casos. Nadie. Claro, porque en ocasiones les llegan de forma anónima, y este era uno de esos casos. Ellos reciben información de que en un teatro están ocurriendo cosas, les piden ayuda, tienen ese permiso digamos oficial, pero de alguna forma, y esto es importante, Iker, tienen que entrar allí con el máximo sigilo posible para no levantar la atención de la gente que pasa por la calle. Así que en completa oscuridad ellos van recorriendo el teatro y haciendo una investigación que tendría resultados sorprendentes. En este caso teníamos ya conocimiento de que estaban existiendo una serie de fenómenos en un teatro en el centro de Madrid, y acudimos, nos dieron la autorización para entrar en un momento en que no hubiera pues ni ensayos ni representaciones, nada que pudiera molestar ni al público ni a los actores. El teatro a media luz, como nos ocurrió a nosotros, solamente con las luces de emergencia, pues la verdad es que impresionaba. Y luego parece ser que donde ocurrían todas las cosas eran alrededor del escenario, donde hay todo el atrezo, donde hay todas las cuerdas, y ahí es donde siempre notaban pasos, ruidos, ocurrían cosas, se apagaban y encendían las luces sin que el técnico de las luces pudiera buscarle una explicación. Es interesante ese detalle al que aludía Sol, porque algunas de las personas que nos han escrito y en muchos otros casos de teatros que repasaremos ahora, se habla de fenómenos extraños, especialmente en la zona de bastidores, de tramoya, y casi nunca en la zona del patio de butacas o en el escenario. Es algo que coincide a lo largo de estos testimonios. A partir de ahí empiezan esa investigación y llega un momento en que tanto Sol como el medium que llevan junto al grupo EPTA parecen ver un personaje en esa zona de bastidores. Empezamos a recorrernos todo el teatro. Íbamos a oscuras y con linternas, ¿no? Y en un momento dado enfoco una especie de manojo de cuerdas verticales que había en uno de los extremos, y yo tuve un flash de una persona que estaba colgando de esos cables. Se lo dije a la persona que nos ayuda y que pertenece al grupo EPTA y que es precisamente el sensitivo, el medium, ¿no? Y me dice, bueno, yo lo estoy notando, pero yo veo que están dando por aquí. Nos sentamos en el patio de butacas, se concentran, todos les rodeamos en círculo. Este hombre entra en comunicación con un personaje. Por lo visto, él se ocupaba de trabajos subalternos. Nos dijo que solamente recordaba que en un año, que nos dijo perfectamente el año, que él había tenido un accidente, precisamente, fíjate qué curioso, en las cuerdas donde yo le había visto, en ese lugar de la parte de atrás del escenario. Continúan entablando esa conversación con ese personaje con el que parece haber entrado en comunicación la persona sensitiva del grupo EPTA, que ya ha tenido otras experiencias en puntos determinantes. No era Paloma Navarrete, porque en este caso ella no podía acudir a ese lugar, y esta persona continúa dándoles datos reveladores sin saber muy bien qué era lo que había pasado en ese lugar y por qué él seguía sin poder marcharse de allí. Subiendo con una garrucha una viga metálica, esta viga se había desprendido, y lo curioso es que no hacía nada más que hablar de Perico, que debió de ser la víctima de abajo que sufrió el golpe de la vigueta de hierro que se desprendió. Lo que también sospechamos, porque él lo negaba absolutamente, es que él se debió de quedar enganchado por el contrapeso al caer la vigueta de las cuerdas y de alguna manera se quedó colgando o ahorcado o sin respiración
sujeto, ¿me entiendes?, por las cuerdas verticales y del peso que se había desplomado. Y eso es todo lo que supimos. Pero fíjate tú que nunca dejamos de sorprendernos, primero con esas supuestas comunicaciones que luego se confirman con que en ese año existió un accidente allí, y lo único que tenemos que comprobar es que, como él nos dijo solamente el nombre y no su apellido, tenemos que comprobar a ver si verdaderamente en el plantel del personal que había en aquella época había una persona con su nombre. 3:33, el grupo EPTA, que es gente veterana, aunque también tienen algún integrante recién llegado prácticamente a estas lides, pero puede gustar más, puede gustar menos, puede tener más simpatizantes, menos, pero que nadie les quite el entusiasmo, ¿eh? Y creo que en mi vida he conocido un par de personas de este nivel que a veces, muchas, aciertan de una forma incomprensible. Javier también lo ha comprobado, nuestro compañero Carlos Largo también lo han comprobado, en fin, hay personas que parece que tienen ese don. Parece incomprensible todo esto, pero ocurre. Y resulta que yendo de teatro en teatro y sin salir de Madrid nos hemos dado cuenta que hay todo un mapa de historias asombrosas. Yo recuerdo hacia el año 90, fíjate si ha llovido, Javier, si ha llovido, tú tenías un año. Cuando tú tenías un año, a mí me llegaba el caso de Joaquín, de alguien que en el Teatro Calderón, se puede decir, en este caso, porque es un caso ya antiguo, escuchaban, estaban preocupados, era una época un poco decrépita de la zona y del propio teatro, por lo que parece, y escuchaban, y fue una cosa intramuros, un poco como una armadura que andaba, pum, y se paraba en cierto momento, como un caballero que andaba y de repente se paraba. Bueno, ahí se quedó. Sí, más o menos de esta forma, Noel, más o menos de esta forma. Nunca una música ha acompañado en el momento exacto mejor a una descripción, ¿no? Estabais viendo casi al hombre, ¿no? Estabais viendo esa especie de Quijote de otro tiempo avanzando por un subterráneo del teatro. En fin, así es la magia de la radio. Bueno, pues hemos ido a otros lugares, hemos recorrido otras historias. Y yo me acuerdo otra imagen de impacto, Carmen. En la Almudena, ¿recuerdas la escena con la night shot que pudiste grabar? Porque estuvimos 2 noches. Una tú estabas allí, otra yo estuve con el equipo y con Sergio. El monumento a los muertos en el Teatro Novedades. Impresionaba, además. Si no recuerdo mal, era un monumento que por sus 4 caras tenía los nombres de todos los que fallecieron en el Teatro Novedades, y había una placa que lo decía, por todas las víctimas que se quemaron, que fallecieron, que murieron. Impresionaba mucho porque se alzaba dentro de la zona ya que se quedaba un poco antigua de las lápidas, que algunas de ellas pues estaban ya rotas, eran muchas chiquititas, la mayoría de ellas en el suelo estaban casi imperceptibles, algunas llenas de matojos, y entre ellas se alzaba esta que era realmente espectacular, por alta, por grande, en conmemoración a esa gente que allí perdió la vida. Y sí que impresionaba. Cuando yo llegué a ese lugar, además recuerdo que iba con la linterna y iba viendo otra cosa. Había visto al final una especie de llamarada. Eran unas velas que había en una de las tumbas y yo iba directa hacia esas velas. No había visto el monumento a los fallecidos en el Teatro Novedades. Y cuando iba pasando entre las tumbas, entre las lápidas, de repente me enfocó la linterna hacia un gran monolito de piedra blanco que era este monumento, y dije, esto tan grande aquí, ¿por qué? Y ya cuando empecé a leer la inscripción que había se me pusieron los pelos de punta realmente, porque además recordaba lo que había pasado en el teatro y cómo la gente, las crónicas de la época, habían intentado salir, no habían podido, la gente se pisaba, entró el pánico y muchos murieron por eso. Y se contaba, y se contó durante mucho tiempo, la presencia del fantasma de alguien que cojeaba. Sí. Y directamente el cronista oficial de la villa, Ángel del Río, nos contó en Cuarto Milenio el porqué de esta historia. ¿Quién era el cojo de Novedades? Pues para parecer un fantasma que paseaba por las noches y hasta el amanecer, de alguna manera como dándose golpes de pecho arrepentido. Y es que uno de los espectadores que salió huyendo era cojo, llevaba una muleta, y al caerse la muleta quedó atravesada en la puerta de salida y ahí se produjo un bloqueo donde perecieron la mayoría de los espectadores. Historia de los teatros de Madrid. Y Javier, como siempre, tirando del hilo, aparte de los testimonios que le han ido llegando, ha encontrado otra historia que tiene que ver con huesos que me ha dejado un poco helado también, ¿no? No la conocía. Es una historia un poco extraña también y que de alguna forma tiene ese personaje prototipo, ¿no? Que ha vivido y que ha estado relacionado directamente con el teatro y que se aparece con nombres y apellidos. Durante años, los trabajadores del Teatro Lara de Madrid, el que durante mucho tiempo fue conocido como La Bombonera, construido en torno al año 1870,
1939, en ese escenario, pues durante muchas funciones actuó una conocida actriz de Argentina del siglo XIX, Lola Membrives, y ella estaba muy relacionada con ese lugar porque durante años pasó allí bastantes horas al día, ¿no? Cuando ella falleció, decían y seguían diciendo los trabajadores del hotel, o sea, de ese teatro, que aún seguían escuchando su voz saliendo de su camerino, como si estuviera entonando aún alguna de las canciones que ella ensayaba horas antes de la función. Decían que escuchaban sus pasos, que había días en los que estaba especialmente revuelta incluso y parecía que golpeaba con fuerza a la puerta de ese camerino. Algunos actores incluso pidieron otro camerino que no fuera aquel. Y en un momento determinado, cuando se estaba representando en ese teatro del Teatro Lara la representación de Días de Vino y Rosas, se les ocurrió a los directores hacer una exposición fotográfica en el mismo hall del teatro titulado El fin de la carne. En esa exposición se mostraban fotografías de esqueletos y de cráneos y huesos de diferentes tipos de animales, y parece ser que coincidiendo con ese mismo periodo en que estuvo activa esa exposición, pues parecía que los fenómenos estaban especialmente violentos. Las puertas se abrían y se cerraban solas, las luces del teatro se apagaban y encendían cuando les venía prácticamente en gana. Muchos miembros empezaron a sentirse especialmente agotados, muy mal cuando pasaban por determinadas zonas del teatro y especialmente por la zona del camerino que estuvo habitado durante años por Lola Membrives. Nadie sabía por qué y a qué debía de verse todo esto, hasta que de pronto alguien se da cuenta de un detalle que parece otorgar a esta historia cierta trascendencia, y es que la única fotografía dedicada al esqueleto de un cuerpo humano llevaba un nombre muy concreto: era Lola Membrives. Es una historia un poco trágica porque teatro, mundo fantasmagórico y encima exposición de huesos, o sea, es que ya no sé qué más puede ocurrir. Bueno, y es que este teatro, además, parece ser que en el escenario principal tiene una trampilla, como esas trampillas que vemos, por ejemplo, en ese mítico fantasma de la ópera, ¿no? Pues en este caso esa trampilla parece ser que comunica a través de una escalera de piedra, una vieja escalera que lleva un pasillo muy frío y polvoriento. Es un conducto que atraviesa una pequeña parte de Madrid con el convento San Plácido en la calle del Pez, que se encuentra al lado de este teatro y que durante años, durante la Guerra Civil Española, fue utilizado como refugio y también como forma de escapar de ese lugar. Y eso es lo interesante, pues que muchos teatros de la zona y del centro de Madrid tienen a sus espaldas una gran carga histórica que en ocasiones parece estar relacionada con los fenómenos que allí se viven. Nos hablaban, por ejemplo, también de dos teatros del centro, muy céntricos de Madrid, donde aparecían todo tipo de personajes. Hablaban de un anciano que cruzaba los camerinos de una zona a otra, y ese lugar precisamente había sido un antiguo convento que sufrió un grave incendio en el año 1931, que ocasionó que incluso tuviera que volver a levantarse por completo lo que fue el teatro posteriormente, porque ese convento ya no volvió a reconstruirse. Y si seguimos un poco analizando algunos de estos lugares, por ejemplo, tenemos el caso del Teatro Las Aguas. Allí también se aparece un personaje muy concreto que ya no solo han visto personas que trabajan en el teatro, sino miembros del público y espectadores que han llegado a confundirlo con algún personaje que estaba realizando alguna obra teatral por allí y que sin embargo no tenía nada que ver con la ambientación, ¿no? Hablan de un hombre muy alto, vestido de negro, con un sombrero bastante grande y con una capa negra de época, que va recorriendo también esos corredores de este teatro. Y nos han ido llegando a través de las vías de contacto testimonios de gente que trabaja en el teatro y que puede contarlo. Y claro, a Javier le ha pasado lo mismo, que coinciden los teatros y los fenómenos. Y lo curioso es que muchas veces ha pasado cuando ocurren cosas que tienen que ver con el misterio, esta exposición de huesos o representaciones que tienen que ver con el misterio. Un ejemplo, pues hablo de dos maestros de la escena, ¿no? Jorge de Juan y qué decir de Emilio Gutiérrez Cava. Ellos hicieron una de las obras que a mí más me maravilló, de las que he visto, que no son muchas, lo digo, no soy un experto en teatro, pero aquello, qué esfuerzo titánico. Eran dos actores y nada más, y llegaba a dar miedo, y ni un solo condimento. Dos actores. La mujer de negro. Bueno, pues se metieron tanto en la historia de un fantasma, de un supuesto fantasma que se aparecía, que empezaron a pasar cosas en el teatro, y no solo en el teatro. A veces el misterio persigue a los artistas hasta su propio domicilio. Lo contaban así en Cuarto Milenio.
Nosotros llevamos 600 representaciones ya y pico de la mujer de negro, y aquí en concreto nos han pasado muchas cosas. O sea, desde lesiones que hemos tenido, Emilio, una de las lesiones más graves que ha tenido en su vida ha sido con esta función. Yo me caí a un foso de 3,5 metros. Hay una cajita de música en concreto en esta función que suena en la función por un niño que hay en la función. Siempre hay un niño en este tipo de historias metido, ¿no? Y hay una cajita de música que suena sola. Y Emilio un día en su casa, si quiere que lo cuente él, empezó a sonar sola y nadie le había dado cuerda ni nada. Además estábamos mi mujer y yo y sonó. Hablaban además estos dos maestros de Malfario, ¿no? O de un lugar donde parece que se concentran especialmente este tipo de accidentes. Y ese también es otro detalle bastante curioso que se repite en otros lugares. Parece que nos hablan de fenómenos paranormales en unos teatros muy concretos, pero donde la cosa se queda ahí. Y estos de mala suerte, ¿no? Claro, coinciden este tipo de hechos de concentración de accidentes, como si tuvieran efectivamente un Malfario especial. Bueno, mira, tocamos madera, ¿eh? Para todo el equipo y para los oyentes. Vamos rápidamente con el Créalo o No, que además este episodio esta semana ha batido récords. ¿Por qué? Lo vamos a ver rápidamente. Ya llega Diego Marañón. 3:47. Primero con el dato. Carmen. ¿Qué opinas de la historia de esta semana? Teletransportación en China. Un cruce, un coche que pasaba, una moto, parecía que se iba a dar un golpe, que se iba a estampar contra la moto, pero de repente, como un ángel venido de la nada en un flashazo, lo coge, lo salva y luego lo vuelve a poner. Pues que es falso. El 86,2% opina la gente que es falso y verdadero un 13,8% nada más. Récord del mundo, plusmarquista mundial, en este caso de historia falsa. Diego Marañón, buenas noches. Hola, compañero de Virus, ¿qué tal? También estás azotado por ese misterio, que son misteriosos de verdad, ¿eh? Y eso que estáis alejados uno de otro, sí, que pero, es que oye, son poco tremendos. a poco vamos cayendo todos. En fin, caemos. Que te sea leve, compañero. Igualmente. Vamos a ver, ¿tiene sentido? Tiene sentido relativamente. Te puedo adelantar, Iker, que hemos cabreado bastante a la gente. ¿Ah, sí? No lo puedo entender. Esta semana nos acusan de difundir noticias falsas, pero quiero recordar que estamos en Créalo, ¿no? En esta parte del programa tiene que haber noticias falsas necesariamente, claro, lógicamente. Pero no, hay gente que más papista que el Papa. Efectivamente. Bueno, pues efectivamente se trataba por esta vez, la gente tiene toda la razón, se trata de una historia falsa. Una vez más recurrimos al marketing viral, en este caso de un videojuego que se llama Dragon Totem Girl, la chica del tótem del dragón. Y bueno, el supuesto ángel salvador de esta persona que se acercaba tan peligrosamente a ese cruce es la protagonista de este videojuego, una especie de heroína que anda por ahí pues salvando a la gente de numerosos peligros. En la página web del videojuego tenemos varios vídeos, Iker. Uno de ellos es este, pero curiosamente en la versión que ha llegado a YouTube y que se ha extendido mayoritariamente hasta el punto de ser una de las noticias que hace unas semanas más nos enviaban al correo del programa, se le ha retirado el logo al final del videojuego para, digamos, aumentar un poco la credibilidad de esa falsa filmación, con lo cual, pues muy bien respondido por parte de nuestros oyentes, así que pues la enhorabuena esta semana. Oye, pero es un síntoma de que la gente sigue tu sección. Si te han frito o nos han frito a comentarios de falsarios, pero bueno, pues quiere decir, amigo, es el peso de la fama, compañero. Yo recuerdo una vez más que estamos en Créalo sí, o no. Da igual, es como cuando yo digo, sí que hemos estado en la luna, y bajas y la primera persona que te cruzas, claro, yo opino como usted, que nunca hemos estado en la luna. Bueno, pues entonces, ¿qué vas a hacer? O sea, es que cada uno entiende lo que quiere entender muchas veces, ¿no? De todas formas, mil gracias por esa participación. Claro, esta semana, eso es lo importante. Más enfadados o menos, quizá esta semana esté menos enfadados. A mí me cuentan un Créalo o no, que luego te lo digo al final. Vale. Un cadáver bajo la cama es una de las historias clásicas del terror, ¿no? De leyenda urbana, ¿no? Tocar la mano y que esté el cadáver, ¿no? Sí, efectivamente. Yo no sé si a ti te ha pasado alguna vez. A ti que me gusta sacarte cosas porque como siempre te preguntan cuál es tu libro favorito, qué cosas te dan miedo, yo me voy a preguntas más raras. Sí. Por ejemplo, ¿tú alguna vez has notado algo raro en una habitación de hotel donde te has quedado? Sí. ¿Y olor extraño? No. Un extraño olor, como aquella extraña piel de chicho. De chicho y cerrador. Una extraña piel. Un extraño olor a quizá cadaverina, algo parecido a esto. Eso no hemos llegado. No me digas que eso ha pasado. No, yo no te lo voy a decir. Si acaso te lo diré dentro de 7 días. Yo de momento te lo planteo. Pues esa es la historia. Cuenta la leyenda, el rumor, que se trata de una pareja que se registra en un hotel y que tiene que soportar pues este extraño olor toda la noche. Al principio es un olor un poquito molesto, pero bueno, ellos están pasando, digamos, su luna de miel y al cabo de los días ese olor va aumentando de intensidad hasta el punto de que pues ya al tercer o cuarto día se hace absolutamente... Al tiempo que el líbido baja de intensidad también, me imagino, porque claro...
Efectivamente, creo que la situación es un poco dramática también para el asunto, con lo cual al cabo de los días el olor va aumentando de intensidad. Hay que ver ese novio ahí. Total que llaman lógicamente a la recepción del hotel, sube un botones, el botones se da cuenta de que efectivamente ahí algo pasa. Empiezan a investigar, se plantean diferentes hipótesis, como que a lo mejor un huésped anterior borracho pues ha hecho sabe Dios qué cosas. Se descarta y Iker en el interior del colchón, porque se dan cuenta que el olor sale de la cama precisamente. ¿En el interior del colchón? En el interior del colchón se dan cuenta de que está a modo de sándwich un cuerpo humano, básicamente. Un cuerpo humano que se está descomponiendo a pasos agigantados, porque claro, dentro de un colchón pues la temperatura es importante. No me lo puedo creer. Joder, bueno, pero ¿no notaban que había algo duro, no? Bueno, pero es que habían retirado el relleno y ahora el relleno era pues el cadáver, básicamente. Por eso, pero dormir encima de un cadáver me imagino que no se va a dormir como encima los pelos de punta. De un colchón que estará durillo, que no... Y esto supuestamente, claro, créalo o no, ¿no? Créalo se cuenta. Sí, yo no sé si a lo mejor tenemos algún oyente que nos está escuchando ahora mismo desde la cama de algún hotel. Y está viendo el colchón ahora. Bueno, siendo puente, pues les puedes hacer mucha gracia. Es bastante probable. Yo les diría que palpen un poco, a ver si...